Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos un podcast más a Nueva York, con vuestro podcast favorito sobre Nueva York, Un Minuto en Nueva York. Ya no se pueden concatenar más Nueva York seguidos. Muy bien, pues retomando las grabaciones del podcast que tenía aquí un poco abandonadas, pues lo que decimos siempre los que grabamos podcast, estamos ocupadísimos siempre. Y generalmente es verdad, ¿no? Hay obligaciones aparte de este bonito hobby que es el podcasting. Después de ya unas semanas de días grises, de lluvia, tiempo húmedo, parece que ya va entrando la primavera aquí también en el noreste de Estados Unidos. Siempre digo que me gusta el clima de Nueva York, aparte de porque, bueno, mucha gente dice que es muy duro, y sí que es verdad que hay el invierno, días muy fríos, nevadas, ¿no? Hielos, viento que te corta la cara, y en verano también hay días muy calurosos con su humedad y bochorno, pero lo que me gusta es que hay todas las estaciones del año, no hay, vas pasando gradualmente de una estación a otra y las puedes disfrutar todas, ¿no? Ahora vamos camino pues a una primavera, pues donde hasta finales del mes de junio pues se disfrutan unas temperaturas muy agradables, muy suaves, y es una delicia poder disfrutar del tiempo de ocio y tiempo libre, sobre todo pues en espacios como el que estamos hoy en Prospect Park, ese bonito parque de Brooklyn donde todo neoyorquino residente en la ciudad, pues si lo pilla más o menos a mano, pues suele venir aquí a pasar el tiempo de ocio el fin de semana, pues con los niños, las mascotas, los perretes, jugar un poco a la pelota, venir con la bici, tumbarte en el césped. Realmente es muy agradable. Pero hoy os quiero hablar de algo que realmente no os recomiendo, no os voy a recomendar. Si alguna vez pisáis estas tierras, no vayáis ahí, y si vais ahí es que estáis en problemas. Y es que, como muchos habréis ya deducido por el título del podcast en vuestros podcasters o programas para escuchar podcasts, hoy voy a hablar de Rikers Island, la que es la isla prisión de la ciudad de Nueva York. Y es que sí, Nueva York, la ciudad en sí tiene una prisión, ¿no? Bueno, no tiene mucho, tiene varias, ¿no? Instituciones penitenciarias, pues que dentro de pues ese a veces complejo y difícil de entender sistema judicial y penitenciario de los Estados Unidos, ¿no? El que yo tampoco afortunadamente soy gran conocedor, pero que tiene sus particularidades. Y Rikers Island es una isla que se sitúa en el East River, pues en lo que es ese gran estrecho de mar que separa Long Island del continente americano. Y eso, por situaros un poco, si miráis el mapa de Nueva York, si localizáis el aeropuerto de La Guardia, que es el aeropuerto más antiguo y secundario de Nueva York, pues veréis ahí una islita unida mediante pues un estrecho puente de un par de carriles o tres con Queens. Pues eso es Rikers Island. Generalmente en los mapas esa zona está muda, digamos que hay pocas explicaciones, y más que nada por eso, porque alberga en sus actuales unas 167 hectáreas, pues alberga ese gran complejo penitenciario, pues con muchas instalaciones de detención. Generalmente son no es realmente una prisión donde se cumpla condena, sino que son instalaciones penitenciarias donde se confina a gente pues en prisión provisional, ¿no? En espera de juicio, o gente pues que no puede o no quiere pagar la fianza que los jueces imponen, y entonces pues ahí están. El origen, ¿no? Bueno, pues nos dice la historia que ya el nombre de la isla, Rikers Island, viene de su primer propietario no nativo, ¿no? Un tal Abraham Riken, que era
un colono holandés. Aquí, como siempre que hablamos de colonización, tenemos que hablar de los holandeses, ¿no? Que fueron los primeros europeos que pusieron aquí el pie. El tal Abraham Rijken pues le compró la isla en 1638. Tampoco nos aclaran mucho a quién se la compró. Supongo que a las autoridades holandesas, que a su vez se apropiarían de ellas a los nativos originales que por estas tierras habitaban, ¿no? Antes de la llegada de los europeos. Este propietario y su familia mantuvo la posesión de esta isla hasta el año 1884, cuando sus hijos o sus herederos y descendientes se la vendieron al estado de Nueva York, o más bien a la ciudad, creo, por la nada desdeñable cifra de $180,000 de entonces, que ya debía ser dinero por aquel entonces. La isla originalmente tenía alrededor de las 40 hectáreas de superficie, pero desde aquel momento se fue ampliando hasta alcanzar su extensión actual, ¿no? De más de 160 hectáreas, ¿no? La mayor parte de la superficie con la que se fue rellenando ese trozo de mar del East River se hizo con terreno, con tierras de escombros, de construcción de otros lugares de la ciudad, incluso con desechos de minas de carbón, etcétera. Esto trajo muchos problemas, tanto de contaminación en la zona, de infestación por parte de ratas, etcétera. Fue un gran problema. Incluso se dio una cosa curiosa, que la gente decía que en los terrenos de la isla veían una especie de fuegos fatuos que se producían espontáneamente, incluso cuando la isla estaba cubierta por nieve en invierno. Y esto era a causa de esos desechos de minería de carbón que hacían que se produjesen combustiones espontáneas, y dicen que era una cosa parecida como una especie de arbolitos de Navidad, pequeños árboles de Navidad que surgían espontáneamente en la isla, ¿no? Incluso entre la nieve. Todo este proceso de expansión de la isla se detuvo en el año 1939, cuando el comisionado Robert Moses, que es una figura de la que tendríamos que hablar alguna vez en este podcast, porque fue una figura importantísima en la configuración de esta ciudad tal como la conocemos hoy. También me lo apunto para hablar algún día de este gran personaje, o por lo menos influyente personaje. Robert Moses estaba implicado en lo que sería la gran exposición universal de Nueva York, que se iba a celebrar, no sé si en 1940, esa exposición universal que se celebró en Corona Park, en Queens. Corona Park, Flushing Meadows, Corona Park, es donde se encuentra hoy en día el propio parque de Corona Park. Y instalaciones deportivas como el Citi Field, el estadio de béisbol de los Mets, el US Tennis Center, donde creo que me parece que se llama el Billie Jean King Stadium, el estadio donde se juega el US Open de tenis en septiembre. Ahí se celebró en los años 40 la gran exposición universal de Nueva York, ¿no? También habría que hablar, porque fue un poco la visión que había en esos años de cómo sería el futuro, ¿no? Hoy en día queda muy poco de esa exposición, pero fue un acontecimiento muy importante, ¿no? Quizá un poco menos repercusión por un poco los acontecimientos bélicos que se estaban produciendo en Europa durante esos años. Volviendo al tema, la isla, si nos situamos ahí, Corona Park y el aeropuerto de La Guardia, ahí tenemos esa Rikers Island, esa isla que podemos ver ahí en el East River.
Ya en el 1925 la ciudad expresó su deseo de crear una cárcel para hombres ahí en Rikers Island para sustituir a una que tenía ya superpoblada y anticuada, una cárcel que había en Welfare Island. Welfare Island es la que hoy conocemos, y os he hablado de Roosevelt Island, esa isla también un poco más abajo en el East River, justo debajo del Queensboro Bridge, y que hoy alberga tanto es una zona residencial que se creó en los años 60 como otras áreas recreativas y monumentales como el Four Freedoms Park, el parque homenaje a Franklin Delano Roosevelt, obra del arquitecto mítico estadounidense Louis Kahn. Esta isla administrativamente pertenece al Bronx, si bien está incluida como parte de Queens en la junta local número 1 de Queens, y tiene incluso un código postal de Queens, ¿no? Es un poco esa curiosidad. Las juntas locales, o como se llama aquí, los community boards, también sería interesante hablar de ellos, porque son una especie de órganos consultivos, ¿no?, por parte de la ciudad, en la que ciudadanos se pueden presentar a ellos y tienen mucha influencia a la hora de aprobar decisiones relacionadas, por ejemplo, con el urbanismo, ¿no?, de la ciudad, aparte de lo que sería la concejalía de desarrollo urbano de la ciudad. Los procesos de desarrollo urbanístico están muchas veces sometidos a consulta a los community boards, que son en teoría como un enlace directo con los ciudadanos de cada barrio. La cárcel todo este complejo penitenciario está operado por el departamento penitenciario de la ciudad de Nueva York. Actualmente es un complejo que tiene alrededor de unos 10 edificios distintos o 10 tipos de establecimientos penitenciarios distintos, y trabajan en ello como más de 9.000 personas, oficiales, digamos, de policía o guardias, y unos 1.500 civiles custodiando a una población circulante. Dicen que pueden pasar al año más de 100.000 reclusos detenidos, ¿no?, temporalmente. Hoy en día la población, digamos, el número constante de reclusos que se mantiene ahí es de los 10.000 reclusos, ¿no? Gente que se encuentra en espera de juicio, en prisión provisional. Todas esas cosas que tienen el proceso, la administración de justicia, a la que tampoco estoy afortunadamente muy acostumbrado. De todas formas, esta isla o todas estas instituciones tienen muy mala fama, porque realmente un poco como todo lo que es el debate, ¿no?, que hay en día en Estados Unidos sobre lo mal que está todo el tema de las prisiones, ¿no? En general, en el debate político hay una totalmente conciencia de que no funciona, que hay algo que está mal, que las cárceles están superpobladas, y sobre todo por parte de ciertas minorías étnicas o raciales, ¿no?, que existe una discriminación en ese sentido, ¿no? Y Rikers Island también ha estado involucrado en muchos casos de tanto de mala gestión, de violencia por parte de los que la gestionan, los funcionarios, ¿no?, por decirlo, le llevan como violencia por parte, en muchos casos, de violencia entre los propios reclusos, ¿no? Es algo que está casi a diario, ¿no?, en los informativos, porque ahí hay algo que realmente podrido, que no funciona, ¿no? La idea que tiene la administración local del alcalde de Blasio, se busca
intentar cerrar este establecimiento, ¿no? Pues que se ve que es algo que ya no funciona y que hace más mal que bien, ¿no? Tanto a la ciudad como a la justicia en general. Por ello, este año, a principio de año, y también basado en el hecho de que es constatable de que la delincuencia aquí en la ciudad ha bajado notablemente, ¿no? Eso por muchas estadísticas está claro y no tienes más que verlo. Evidentemente existe delincuencia común, existe delincuencia de otro tipo, a niveles más elevados, pero en el día a día a la calle lo sientes y quien haya estado aquí en los ya no digo los 70, que esto era la jungla, 80, 90, bueno, hoy en día la seguridad ciudadana es mucho mayor, por lo que la ciudad espera que la población reclusa, digamos, el número que alberga eso se pueda reducir desde los 10.000 actuales a los 5.000 y poder desmantelar todo este complejo y poder moverlo a un sitio, a unas nuevas instalaciones y de paso recuperar para la ciudad esta isla. Sería otra de las islas de que la ciudad de Nueva York se podría beneficiar junto, pues os he hablado de Randall's Island, que está muy cerquita, ¿no? La isla de los 3 boroughs. Os he hablado en un podcast este verano pasado. Roosevelt Island también incluso, y recuperarla. ¿Cuál sería el objetivo de eso? Pues no sería un fin residencial, ¿no? Porque lo que tiene esta isla es que está justo al final de la cabecera de pista del aeropuerto de LaGuardia, un aeropuerto pues que está bastante mal y que ahora le van a pegar una vuelta completa. Realmente han dicho que el aeropuerto, las terminales y lo van a reconstruir de nuevo todo, van a hacer un aeropuerto nuevo, o sea que ahí va a seguir habiendo un aeropuerto, por lo que ahí no se podría desarrollar a modo residencial, pero sí se espera pues utilizar esa isla tanto como extensión del propio aeropuerto, pues como zona de servicios o de desarrollos comunitarios, ¿no? Zonas verdes, zonas de servicios a la ciudad, etcétera, y darle un poco la vuelta, ¿no? A esta un poco la leyenda negra que tiene Rikers Island y la leyenda negra, incluso ya sabéis, en el lenguaje popular esas cosas quedan ahí marcadas, ¿no? Ahí cuando hablas con alguien y ves a alguien que está haciendo algo mal o que lleva mal camino en la vida, se dice, acaba en Rikers Island. Rikers Island es sinónimo evidentemente de prisión, pero además de prisión chunga, ¿no? Muy chunga, donde sales peor de lo que entras. Muy bien, pues aquí os dejo esta notita hoy, el podcast sobre Rikers Island, un sitio, como os digo, nada recomendable, no recomiendo su visita a nadie, pero bueno, sirve un poco para hacer esta cartografía, esta geografía que me gusta hacer en el podcast, explicando pues muchas cosas distintas de Nueva York, saliéndonos muchas veces de los tópicos que todo el mundo puede llegar a conocer en un momento. Como siempre, gracias por escuchar el podcast, gracias por las reseñas y nada, deciros que podéis, como siempre, suscribiros en las distintas plataformas de podcasting, iTunes, iVoox, Spreaker, y seguir fotos y cosas en las distintas redes sociales en las que el podcast está presente. Como siempre, de nuevo, repito, gracias por escuchar y hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.